mostrando interés en las actividades que desarrollamos desde Geoartec y que he venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. Lo primero de todo, quiero que quede muy claro que somos personas que algunos habéis iniciado vuestra actividad profesional, algunos estaréis estudiando todavía, pero seguramente coincidiréis conmigo en que los que estáis trabajando o iniciáis vuestra profesión, os sentís un poco comerciales, os sentís un poco administrativos, que tenéis que tener conocimientos de prevención de riesgos laborales, de contrataciones. Bueno, eso es normal, va intrínseco casi en nuestra profesión, pero que al final, a la hora de actuar en todos estos trabajos de conservación, nos tenemos que rodear de un buen equipo, ¿vale? Entonces, no somos especialistas en todo, pero sí que nos podemos rodear, pues, de biólogos, de geólogos, aunque sean de la competencia, que también aprenderemos mucho de ellos, de arquitectos, aparejadores, historiadores del arte, restauradores, físicos, canteros, técnicos de laboratorio. Hay que confiar en la profesionalidad de esas personas para al final tener un trabajo óptimo. Entonces, desde mi profesión, desde mi experiencia, os quiero acercar los ensayos y las técnicas que empleamos habitualmente y que os pueden ayudar a la hora de embarcaros en un proceso de restauración, ¿vale? Vamos a comenzar. Y espero que si tenéis alguna pregunta no me va a molestar que me interrumpáis, pero bueno, si no las dejamos al final. Y que bueno que lo encontréis suficientemente interesante. Me va a basar en este índice, ¿vale? Que os voy a plantear. Cuando nosotros nos encontramos en un trabajo, nos llaman, oye, os podéis venir, que es que vamos a trabajar en tal sitio, ¿no? Se inicia la hora de restauración en tal lugar. ¿Qué metodología es la que vamos a seguir nosotros desde nuestro punto de vista para facilitaros también o aportaros una información que os ayude en la restauración? Nosotros llevamos a cabo una inspección visual, obviamente, que me parece muy sencilla, pero ojos acostumbrados a determinados deterioros te van a dar mucha información. Caracterizar los materiales. Un estudio, podemos abordar después los estudios de los deterioros, incluso en función de este estudio de deterioros, llegar a ejecutar una serie de desalaciones. Y, por supuesto, de cara a la restauración, ensayar los materiales que se van a emplear en esas reconstrucciones o en las restituciones volumétricas. Si empezamos con la inspección visual, bastante evidente, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos de zonas en las que hemos encontrado pues, deterioros, ¿no? Estos son unas pinturas, unos grafitis antiguos en una cárcel que sirvió de cárcel, en una torre en el castillo de los Vélez, donde podemos ver evidentemente que hay pérdida de la policromía. Hay, digamos que de lo que hay es como arañazos, ¿no? Se ha picado la superficie de las pinturas y además con enquina en las caras. Otro tipo de inspección que podemos hacer nosotros es que aquí ya vemos que hay en un sector, en el lado derecho, vemos que hay pérdida, ¿no? de la policromía, tenemos formación de veladuras, tenemos eflorescencias, parece, en la zona central de la cúpula y tenemos grietas. Bueno. En este caso, en esta policromía, que además parece que se conserva bastante bien, tenemos una serie de eflorescencias, ¿vale? Eflorescencias salinas que pueden dañar nuestro material. Esta hornacina en Sigüenza muestra como un deterioro diferencial, pero es tan intenso que no solo tenemos la pérdida de la capa pictórica, sino además del soporte y formación de veladuras. Bueno, este es un ejemplo de una pintura mural de las más antiguas que tenemos, ¿no? Que son las representaciones rupestres. Al final también se ven sometidas a criterios de restauración. En este caso hay una pérdida de la policromía por efectos también de descamación, se forman costras negras en la superficie, incluso otro tipo de pátinas naturales. Hemos hecho una inspección visual y en función de esa inspección nosotros vamos a elaborar un plan de estudios de qué es lo que le está pasando a nuestro bien. La caracterización de materiales para nosotros es fundamental.
en función del material, vamos a tener un comportamiento. Por ello realizamos caracterizaciones de los soportes, que al final a vosotros os va a interesar mucho el deterioro de la policromía. En ocasiones va tan ligado al soporte que si se cae el soporte perdemos todo el volumen. El estudio de materiales parte de un estudio petrográfico. Podemos hacer un estudio petrográfico completo que consta de dos fases, el estudio macroscópico y el microscópico, en el cual ya optamos por un microscopio petrográfico. Con este estudio microscópico podemos conocer la naturaleza del material constructivo, si tenemos una roca, si tenemos un mortero o si tenemos un ladrillo, su porosidad, las dosificaciones de los materiales, sobre todo de cara a morteros y a ladrillos, podemos decir cuánto árido tiene, cuánto ligante tiene o cuánto pasta y cuánto desgrasante en el caso de la cerámica. Y su grado de deterioro y tipo, porque sí se puede ver los deterioros a través de una lámina delgada, no todos, pero sí una gran parte. Como complemento a esta caracterización de materiales, podemos realizar también difracciones de rayos X, un estudio mediante microscopía electrónica de barrido, cromatografía de gases y espectroscopía por transformada de Fourier, que esta la conocéis también mucho. Yo no me voy a meter en explicaros el sistema porque esto le compete a otras personas también. Tenemos químicos estupendos que saben perfectamente interpretar los resultados. Y luego podemos realizar con nuestra caracterización de materiales una distribución de estos materiales en un plano, ¿no? Lo que nosotros tenemos una cartografía de materiales, que nos va a determinar incluso fases constructivas del monumento. La observación macroscópica no es algo banal, es algo parecido a una inspección visual, pero ya empezamos a emplear unas herramientas que nos ayudan a conocer las muestras. Entonces, con la observación macroscópica empezamos a utilizar ya lupas de mano, podemos utilizar disoluciones que nos indiquen ciertas composiciones, si tenemos calcita, si no la tenemos, si el material es más o menos permeable, poroso, si encontramos capas. Entonces, con una descripción macroscópica, cuando yo recibo una cantidad de muestras, que a veces los que me conocéis o si hemos coincidido trabajando juntos, te voy a mandar 20 muestras. Bueno, pues 20 muestras a lo mejor no es necesario analizar. Si yo hago una buena preselección por la observación macroscópica, puedo limitar el número de muestras, por tanto también limito el gasto económico. ¿Qué puedo observar macroscópicamente? Bueno, esto es una muestra de mortero con policromía superficial. Las pruebas que realizamos, tales como saber si el material es más o menos permeable, en este caso ya me está indicando que la policromía debe de llevar como aglutinante alguna grasa o algún elemento que produce hidrorrepelencia, porque se forman gotas perfectas en la superficie. Caso contrario, sucede en el soporte. Si damos la vuelta, nuestro mortero es muy permeable, altamente permeable. Puede parecer algo sencillo, pero estas diferencias de permeabilidad pueden afectar al comportamiento de los materiales y a sus resistencias de cara a un deterioro, por empujes. Un material permeable frente a uno que genera impermeabilidad. Otra cuestión muy sencilla que podemos analizar de forma macroscópica son las estratigrafías de las capas y las adherencias entre ellas. En este caso tenemos una muestra con policromías de distintas etapas y podemos observar en esta de aquí, en corte, en el lado derecho, como hay una secuencia, incluso podríamos contar las capas perfectamente. Bueno, ahora ya está muchísimo más extendido el uso de los videomicroscopios, que en caso de, bueno, últimamente ya me hablan de ellos mucho los restauradores, o sea que es una herramienta que empleáis también vosotros muchísimo. Paso siguiente al del estudio macroscópico sería entrar en la descripción de los materiales, ¿no? A nivel petrográfico, en lámina delgada. Una lámina delgada es algo tal que así, que espero que se vea, ¿vale? Donde su espesor son 30 micras, podemos mirar a través de un microscopio petrográfico. Y, por cierto, lo otro que... bueno, luego lo comentaré. Podemos hacer el estudio petrográfico de las rocas
En este caso os voy a poner un ejemplo de 3 materiales habituales que trabajamos para que veáis cómo nosotros observamos los materiales en lámina delgada. Esto sería un alabastro con los cristales de yeso. Una dolomía, que procede de la iglesia de la Santísima Trinidad de Segovia, donde vemos que está formada por un montón de cristales de dolomita, y esta barra que veis en medio marca una tinción que hacemos para carbonatos, que si se tiñe de rojo es calcita y si no se tiñe es dolomita. Es una manera de que nosotros podamos hacer un contaje después en la lámina delgada y os digamos el porcentaje de cada mineral que tenemos en la roca. Y una arenisca, ¿vale? Esta es de Salamanca. La arenisca que está formada, pues como veis, principalmente por cristalitos de cuarzo y luego hay unos materiales finitos en medio que pueden ser matrices o incluso cementos distintos. Como vemos, los deterioros que se pueden analizar en lámina delgada. Cuando os digo sí se pueden analizar, por supuesto se pueden ver. En este caso es una muestra de un abrigo con pinturas rupestres. Las pinturas estaban cayendo y no entendían muy bien qué le estaba pasando al material. El material es un material muy duro, como podéis ver aquí, bueno, se ven los cristales, pero se observa que hacia la superficie, esta es la superficie de aquí, ¿vale? En este lado, se están formando una serie de grietas paralelas a la superficie. Esto está generando que se formen lascas que hacen que nuestro material se caiga, directamente se pierda. Si la policromía la tenemos en esta zona de aquí, saltan las lascas y perdemos la policromía. En este caso, esta pátina de aquí, esta capa, es una pátina carbonatada y arcillosa que está impidiendo, en parte, es un poco impermeable, pero cuando se forman grietas, seguramente estas grietas se pueden formar por condiciones climáticas, por ciclos de humectaciones, de heladicidad, penetra en el interior y al final se generan empujes. Los empujes hacen que perdamos nuestra policromía. Otro tipo de deterioros que podemos observar en lámina delgada, este es bastante reciente, tenemos nuestra roca. Aquí veis la tinción de calcita que os comentaba, que se pone rojita en los cristales. Bueno, tenemos nuestra roca, un mortero de cal y por encima nuestra policromía. Hay una buena adherencia, ¿no?, entre el mortero y la roca, pero tenemos otra parte de aquí que se ve aquí abajo, ¿vale? Esta zona que está en la parte interior, ya por debajo de nuestra roca, que son sales. Se forman costras de sal, en este caso son de yeso, que lo que están provocando son empujes y que perdemos toda nuestra superficie, desde la roca hasta el mortero y hasta la policromía. Otro tipo de deterioro que podemos ver, eflorescencias salinas superficiales, pero que penetran en nuestra policromía. En este caso, saltando la policromía completa, ¿vale? Otro tipo de deterioro es el biodeterioro. También lo podemos llegar a observar en lámina delgada, ¿vale? Podéis ver las formaciones aquí, incluso los talos, puede ser, y otro tipo de... Bueno, estos son en corte transversal. Este biodeterioro está en el interior, penetra en el interior de la superficie de la roca y nos hace que salte el material. Al final lo está destruyendo por empuje. La petrografía de morteros. En vuestro caso, bueno, al final la mayoría de las policromías, no todas, pero sí muchas de ellas tienen un soporte que son morteros. ¿Cómo vemos nosotros los morteros en lámina delgada? Este sería típico, tópico, mortero de yeso en lámina delgada con sus grumos y ciertas impurezas arcillosas, ¿vale? Podemos tener un mortero de cal y arena con fósiles también, lo que nos indica que es típico mortero de cal, y morteros de cemento, Portland. Las características de cada uno de los morteros puede condicionar el tipo de deterioro que vamos a tener, puesto que en ocasiones, cuando se producen eflorescencias salinas, esas eflorescencias pueden venir del transcurso, del paso de las humedades a través de estos materiales. Entonces se depositan sales con composición similar a la del soporte. En este caso, si pasa por el cemento, pues vamos a tener un tipo de sales que son muy típicas del cemento, por decirlo así, ¿vale? Además de que si tienen menos porosidad, también nos van a indicar una respuesta ante los deterioros. Esto sería una estratigrafía de morteros, mortero de cal y yeso, mortero de cal, mortero de yeso, muy básicos y muy claros. A la hora luego también de
intervenir en el bien, podemos saber qué tipo de morteros originales tenemos. No solo qué tipo de morteros originales, incluso se pueden en una misma construcción, por ejemplo, en la Cartuja de Fuentes, si se diera el caso, podríamos estudiar morteros de distintas zonas para saber si se han construido a la vez o no. Se han construido en distintas fases constructivas, en distintas etapas. Otra fórmula de ver nuestros morteros es a través de una probeta pulida o un microscopio metalográfico. No llegamos a hacer una lámina delgada, pero sí que sirve como complemento y podemos observar esa estratigrafía de capas y la policromía. Una vez que el ojo también y la experiencia pues, hace mucho, ¿no? Podemos observar muchas cosas. En este caso tenemos un mortero, sobre él una policromía inicial más antigua que ha sido cubierta por otro mortero, que se ven aquí unas 3 capas de mortero y encima una película de una composición diferente, incluso un poco translúcida, que seguramente es una capa de protección o de fijación, y un mortero con policromía azul. En superficie ya vemos, pues, son capas de suciedad, dicho así, ¿no? De depósitos atmosféricos o contaminantes atmosféricos. En este caso las probetas son de este tipo. Son pequeñitas y las podemos ver en microscopio metalográfico. Si no se quiere llevar a cabo, pues por cuestiones presupuestarias también, un análisis muchísimo más detallado, sino simplemente quiero saber cuántas capas hay, se puede realizar este tipo de probetas en las cuales ya podemos ver la cantidad de capas. Petrografía de ladrillos. Importante, porque como antes comentaba también Guillermo, parece que ha sido en la charla anterior, se hablaba del material cerámico. En función de cómo ha sido cocido el material cerámico, puede darnos una respuesta a los deterioros, pero además es una respuesta muy contundente. En este caso tenemos son 2 ladrillos tradicionales, por decirlo así, uno amarillo y uno rojito del aseo, de la Catedral del Aseo, los cuales cada uno de ellos tenía un tipo de porosidad, este tiene una porosidad más grande, más conectada, y este pequeñito tenía, este de aquí tiene unos poros más pequeñitos y menos conectados. ¿Qué sucedía? Si nosotros observábamos la fachada desde el pie de calle, nos dimos cuenta de, pues si están alternando ladrillo amarillo, ladrillo rojo, ladrillo amarillo, ladrillo rojo, el deteriorado era el ladrillo rojo. El amarillo se conservaba bien. ¿Por qué esa selección en el daño? ¿Por qué eliges solo el ladrillo rojo? Bueno, está claro que la porosidad de ese ladrillo y su permeabilidad estaban influyendo en su deterioro. Los poros eran más pequeñitos, retiene mucho más el agua, por tanto, está más sujeto a los ciclos que puede tener ese agua de lavicidad, cristalizaciones de sales, demás. Entonces, por eso se generan más tensiones en él. Y este sería un mortero, o sea, un ladrillo moderno, que podéis ver la diferencia entre este ladrillo moderno y los tradicionales. Tiene muchísimo más desgrasante, mucho más grano seleccionado, ¿vale? Es mucho más homogéneo. Como complemento a, como complemento a la caracterización de materiales, nosotros solemos utilizar la difracción de rayos X, sobre todo para identificación de los ligantes de los morteros, incluso también para la identificación de los minerales de las arcillas de las cerámicas. Con la difracción de rayos X también podemos detectar deterioros. ¿De qué manera? Si analizamos el ligante de un mortero y ese mortero tiene presencia de sales, lo puede llegar a detectar si la concentración es relativamente considerable, ¿vale? En este caso se ha detectado cloruro sódico, halita, además del resto de minerales que son típicos del ligante del mortero. La difracción de rayos X nos va a ayudar también a detectar pigmentos. En este caso se me entregaron 2 muestras de mortero de una tracería, tracería norte, tracería sur de Lugo, y querían analizar petrográficamente las 2 muestras. Al verlas de visu ya las muestras, yo comenté, bueno, no hace falta hacer una petrografía de esta muestra en concreto, creo que con una difracción es más que suficiente porque no tiene carga, no tiene árido, no tiene, yo creo que con la difracción es más que suficiente, pero no necesitas una dosificación. Bueno, la difracción de rayos X reveló que tenía calcita, era la base, pero sus policromías estaban basadas en el minio de plomo y la hidrocerusita. Al final, el color se lo daba el plomo.
¿No me deja pasar? Ahora. Con la microscopía electrónica de barrido, ¿qué podemos detectar? Se puede detectar no solo la policromía, que también, sino las costras que se generan en superficie. Podemos evaluar si un consolidante penetra o no penetra, el estado de los materiales, la composición de los materiales. ¿Vale? En este caso, teníamos una capa superficial que impermeabilizaba un poco el material y querían saber qué estaba pasando, qué composición tenía. Bueno, con la microscopía electrónica detectamos la capa muy continua y bastante adherida a la roca, y los análisis de EDX nos permiten saber la composición. En este caso se trataba de una capa de yeso, una costra de yeso superficial. Con la microscopía electrónica barrido también podemos analizar las policromías. Eso es evidente, incluso se puede llegar a saber si se están deteriorando o no se están deteriorando, porque la policromía de esta superficie está basada en óxidos de plomo, muy posiblemente por deterioro de la policromía original. Con la microscopía electrónica te puedes perder y bueno, puedes matar las horas mirando con microscopio electrónico de barrido, es muy útil, pero a mí me gusta también complementarlo con otros ensayos porque te da el análisis elemental y luego tú tienes que entender, hacerte tus formulaciones químicas para comprender qué fases minerales tenemos, ¿vale? Una vez detectados o identificados nuestros materiales, los podemos plasmar en una cartografía. En este caso, la iglesia de Segovia, de la Trinidad de Segovia, en la cual plasmamos los materiales pétreos, pero también podemos plasmar los morteros y las pátinas, lo que queramos. Nuestra caracterización de materiales pasa por identificar todos y poder plasmarlos aquí, de manera que cuando se va a realizar después una restauración, ya sabemos cómo tratar cada uno de ellos, incluso relacionar los deterioros en función del material que tenemos. Otro tipo de cartografía de materiales está de Burgos, en el cual identificamos los materiales pétreos y los morteros. Estos morteros también nos ayudan a comprender la evolución histórica del monumento. En la base da la casualidad que tenemos los cementos, porque han sido los más retocados, es lo más fácil de hacer, ¿no? En esos momentos vas a restaurar casi sin que se den cuenta y pones cemento. Pero también podemos plasmar la composición del sillar, si tenemos una calidad de briviesca, hontoria, y su estratificación, ¿vale? Podemos anotar un montón de características de ellos. Pasando a otro punto de nuestra metodología, hemos identificado materiales. Tenemos estos materiales, ¿qué les está pasando a estos materiales? ¿Por qué se me desprenden? ¿Por qué se me caen? ¿Qué es esto que está saliendo en la superficie? Que no me gusta ni un pelo. Bueno, podemos estudiar los deterioros, humedades, sales, los daños presentes. Con el estudio de deterioros, habitualmente nosotros vamos a estudiar las humedades, analizando el tipo de humedad que tenemos, su distribución y usando distintas técnicas de detección. Caracterización de las sales, lo mismo, con distintos sistemas de detección podremos analizar la composición de esas sales, incluso podremos realizar una distribución de las sales. Y algo similar vamos a hacer con la identificación de los daños. Es una detección visual, en ocasiones también la detectaremos mediante los análisis previos de petrografías, difracciones, y también se puede plasmar en una cartografía de daños. Entramos en la detección y tipos de humedades. Este es un esquema muy básico de los tipos de humedad que nos podemos encontrar. El de cubiertas, impacto de lluvia directo, el de salpiqueo, puede venir de salpiqueo de una canalización, puede venir de salpiqueo simplemente que salpica en el suelo y rebota de la lluvia, una mala canalización, agua de nivel freático, unidades del nivel freático, por ascenso capilar o incluso de condensación. Las de condensación son peliagudas. Entre estos tipos de humedad yo incluiría dos más. Humedad antrópica.
La humedad antrópica, que no está incluida, que podría ser la humedad de orines, de gente que se lo pasa a pipa, meando en las esquinas de nuestros monumentos, los perros, y las de los servicios de limpieza, que también pasan con las mangueritas y queriendo hacer muy bien su trabajo, pero generan un salpiqueo sobre la pared. Sistemas de detección. Hay varios sistemas de detección, o por lo menos los que habitualmente nosotros usamos, la inspección visual, obvia. Toma de datos mediante termohigrómetros de contacto, que nos dan unos valores cuantitativos o semi-cuantitativos, luego hay que trabajarlos para que sean cuantitativos. Con ellos podemos realizar cartografías de sales, o sea, cartografías de humedades, podemos realizar termografía de infrarrojos, o incluso podemos hacer también monitorizaciones microambientales, una manera también de detectar si tenemos más o menos humedades que afecten a nuestro bien. Inspección visual. Es evidente que hay humedades de salpiqueo, humedades de ascensos capilares, humedades por una mala canalización que cae directamente aquí, que por cierto, por otro lado, comentar que es curioso, ¿no? Que en esta zona de aquí donde hay pintura también impermeabiliza un poquito, ¿vale? Se vacía a los lados. Escorrentía, por no tener aleros. Bueno, y algo que es, se podría decir que es una humedad antrópica, ¿no? Tenemos un elemento urbano que provoca que aquí rebote la lluvia y salpica a distinta altura de la que debería, ¿no? No es la altura del zócalo, sino que ya nos genera una humedad a una altura que es un poquito más problemática. Otro tipo de detección. Se suelen formar costras superficiales que cambian el color de nuestra superficie. O incluso veladuras blancas, tenemos aquí. Esto es la SEO de Zaragoza, ¿vale? Entonces, este nivel se puede considerar que es un nivel de alta humedad, a menos como de visu. En este caso, también tenemos una mancha, un cerco evidente de humedad, además de desprendimiento de la capa de pintura, que es la más moderna, ¿no? Que nos revela que tenemos lo que tenemos debajo. Este tipo de equipos, que son los termográmetros de contacto, los empleamos mucho, no solo para saber de forma puntual la humedad que tenemos en el material, la humedad relativa que tenemos en los materiales, sino para elaborar nosotros después una cartografía de humedades que nos focalice las zonas que tenemos más húmedas. De esta manera también nos ayuda a entender el origen de la humedad. Si viene de ascensos capilares, tenemos una humedad que penetra desde tejado, ¿vale? Desde cubiertas. Los higrómetros de contacto te dan hablo de medida de humedad relativa, ¿vale? Cualitativa y semicuantitativa, ¿vale? Porque te da unos valores, si tienes más humedad te da un valor, si tienes menos humedad te da otro. Pero ¿qué sucede? Que estos equipos no están preparados para piedra, ni están testados para piedra, están preparados para hormigón, para madera, para otro tipo de materiales que no son rocas, ni están dentro de la variabilidad, no tienen en consideración la variabilidad de la roca. Unas rocas tienen una porosidad y otras rocas tienen otra, y una capacidad de absorción al final. Entonces, lo que habitualmente tenemos que hacer cuando nos encontramos en un monumento de estas dimensiones, como es la fachada de Salamanca, es llevar a cabo unos ensayos previos para entender a qué equivale el valor que me da el equipo con la humedad real que tiene el material, o la capacidad del material, ¿vale? De la porosidad que tiene. Este es un ejemplo de cartografía de humedades. Como podéis ver, pues se toman una serie de puntos. En ocasiones es al 3 bolillo, en ocasiones es en función del bien que tenemos. Si tiene mucha escultura, pues vamos a tener que meternos en detalle en esa escultura para ver qué le puede estar afectando a la figura en concreto. Y plasmamos las zonas más oscuras, suelen ser las zonas con mayor contenido en humedad. Otro ejemplo de cartografía de humedades que se puede desarrollar sobre policromía. Por supuesto, todo esto quiero que entendáis que todos estos ensayos se pueden realizar sobre policromía. No solo es una cuestión de morteros de piedra, que es lo que más por formación conozco, sino que también se puede hacer sobre policromía. En este caso, en la Catedral de Orense, se puede ver que tenemos una marca de humedad intensa, ¿no? En la zona del zócalo y aquí en el arco.
¿vale? En la parte alta del arco. Esta humedad, en principio, no tienes por qué detectarla visualmente, no tienes por qué verla. A veces no se ve a priori. De hecho, aquí arriba no se observa ningún cerco, ni ninguna veladura, ni que se haya desprendido. Aquí abajo sí que hay un poco de pérdida de material, pero tampoco se observa nada más allá. La termografía de infrarrojos la empleamos muchísimo por su eficacia y su rapidez, ¿vale? Y encima que no, es una técnica no destructiva que nos aporta mucha información. Pero hay que cotejarla también, ¿eh? Hay que contrastarla. Esto es como todo. En este caso, la peineta de Santiago, se hizo una termografía. La termografía nos recoge la emisividad de los materiales y nos lo traduce en colores para nosotros poder detectarlo visualmente pues, con mayor facilidad. Entonces, en este caso, vemos que las zonas más oscuras las coloreamos como que se colorean como que son las zonas más frías. A más oscuridad, más frío. Entonces, en este caso, tenemos una anomalía negativa en las esquinas que se desplaza además por determinados materiales, como son los morteros de junta. Esta termografía es de Sigüenza, en la cual queda evidenciado donde tenemos unas áreas con mayor contenido de humedad, más frías. El contenido de humedad lo matizo y os digo zonas más frías porque hay veces que hay que contrastar los resultados. Tenemos una zona más fría, la zona del zócalo, que asciende por esta esquina de aquí. Hacia cubiertas. Bueno, la cubierta está muy alta, pero bueno, va por ese lado, por esa esquinita de ahí. Y siendo zona más cálida, esta zona de por aquí, esta zona de aquí. Estas imágenes reflejan que la termografía de infrarrojos no es un sistema exclusivo para detectar humedades. La termografía de infrarrojos va más allá, nos puede informar de deterioros de la superficie o defectos estructurales, incluso cambios de material. En este caso, que es una pintura rupestre del Valle Herbero, podemos detectar estas zonas que son más cálidas, que se ven aquí, que las he rodeado, las he llevado, ¿no?, a lo que sería la pintura original, que nos están indicando áreas de deterioro. Son zonas de deterioro, incluso zonas de futura descamación. Es decir, nos podemos anticipar a entender que ese material se va a perder. ¿Por qué? Porque si está despegado de la superficie o ligeramente despegado de la superficie hay circulación de aire que hace que cambie la temperatura del volumen. Cuando os digo que la termografía hay que contrastarla, es porque con las humedades podemos tener muchos factores que intervienen ahí, ¿vale? Muchas cosas que podemos tener. En este caso, en Tarazona, es evidente, inspección visual, que tenemos una gran mancha de humedad. Tenemos humedad en este sector de aquí y en este sector de aquí. Nuestra termografía de infrarrojos nos informa que tenemos una zona caliente. Esto es una anomalía térmica positiva. Nos da temperaturas más altas que el resto. Sin embargo, aquí abajo tenemos una humedad que sí, que la verdad es que corresponde a una zona fría, corresponde con esta mancha de humedad que hay aquí. Bueno, quedaros con esta idea. Tenemos una zona más caliente cuando realmente estamos viendo que debería de ser más fría porque tenemos una humedad que observamos. En esta termografía podemos observar otra cosa más. Como os decía, la termografía de infrarrojos nos da una respuesta a la emisividad térmica de los materiales. Si cambiamos los materiales, nos puede cambiar la respuesta térmica. Es decir, este sillar es distinto y nos da una respuesta térmica diferente. En ocasiones, podemos llegar a ver esos materiales debajo de otros. Podemos tener un material homogéneo en la superficie y nos da la respuesta de lo que hay debajo, la cámara de infrarrojos. Hemos llegado a detectar arcos cegados, ventanas cegadas que a priori no se ven y que estaban cegadas y se ven perfectamente con la termografía de infrarrojos. Igual que este material de aquí, que es una chapa metálica que da una respuesta térmica diferente. Bueno, pasando de tipo de deterioro, pero íntimamente ligado al de humedades.
Quedaos con la copla de la termografía de infrarrojos anterior. Podemos caracterizar las sales que nos dan unos quebraderos de cabeza horribles a todos. Bueno, podemos tener distintos sistemas de detección, analizar sus composiciones y plasmar la cantidad de sal que puede haber en una superficie, plasmarla en una cartografía de sales. Los sistemas de detección, inspección visual, esto es como todo. Podemos detectar que hay sales a través de análisis, como os he dicho antes, en el ligante de un mortero llegamos a ver que hay sales en el mortero. Bueno, también podemos analizar mediante difracción de rayos X directamente la sal, análisis químicos y toma de datos de conductividad superficial, ¿vale? Creando a posteriori cartografías de sales. Inspección visual, son fotos tan visuales que a nadie le pasarían por alto. Bueno, aquí se ve que hay una entrada de humedad por esta zona de aquí y va secando hacia los laterales. La inspección visual es lógico que estamos viendo una veladura blanca sobre unos materiales que no son blancos, ¿no? Entonces ya hay un cambio de color, de coloración evidente. Otro caso es las fluorescencias salinas o criptofluorescencias, porque en este caso están dentro del ladrillo. Están generando unas presiones tan altas que lo acaban reventando. Formación de costras en la superficie de nuestras policromías. En este caso pues, es una pena, están tan cargados en sales y hay una humedad tan alta que al final se forman costras superficiales. Formación de ampollas. En este caso las sales están en el interior, como veis aquí, son criptofluorescencias. Los empujes son tan altos que si la capa de arriba es algo impermeable, forman ampollas hasta que revienta. Si nos encontramos sales, podemos identificarlas de dos maneras. En algunas ocasiones las vamos a ver y en otras ocasiones no las vamos a ver. Las veamos o no las veamos, podemos utilizar dos técnicas. Habitualmente son las que empleamos. Análisis geoquímicos de aguas, tomando una muestra con papeta. En este caso no se ve que haya fluorescencias salinas en superficie, pero sí que habíamos realizado una cartografía de sales previa. Entonces la cartografía de sales nos indicó que en esta zona había muchas sales y tomamos papeta. ¿Por qué tomamos papeta? Porque que no haya sales en la superficie no indica que no haya sales, ¿vale? Pueden estar en un estado de disolución o simplemente en el interior. Entonces con la papeta penetra el agua y hay un intercambio un poquito más intenso, más profundo y podemos llevarnos esas concentraciones hacia la papeta y analizarlas a posteriori. Con el análisis de aguas, con el análisis geoquímico de las aguas, obtenemos una naturaleza. Nos dan la cantidad de cationes y aniones que tiene nuestra agua y podemos representarlo en un diagrama. También nos dirán si el agua es clorada sódica, si es nitratada, si es carbonatada, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es representarlo en un diagrama para encontrar relaciones entre unas papetas y otras, incluso entre agua de cubiertas, que en este caso, esta muestrecita de aquí, la HLA1, es una muestra de agua de cubiertas. Esta agua de cubiertas, biocarbonatada principalmente, que por casualidad, bueno, por casualidad, pues porque es otra papeta, también daba una composición similar, por tanto ya las podemos agrupar como que la carga de esa papeta procede de agua de cubiertas, ¿vale? Y luego nos podemos ver otro tipo de familias que son las que están más cargadas en cloruros y nitratos o que pueden ser sulfatadas. Os digo análisis de aguas, he hecho un poco de énfasis en eso porque consideramos, por experiencia, porque lo hemos probado, que es un error realizar una disolución y dejarla secar para luego posteriormente analizarla por difracción de rayos X. Es un error porque las sales se recombinan entre ellas, ¿vale? Se recombinan, entonces te dan una fase mineral distinta a la que puede ser la original. Si queremos hacer una difracción de rayos X, podemos tomar el material, si lo tenemos, evidentemente, directamente de la superficie, mediante raspado o con un cepillito. Lo tomamos en una bolsa y lo mandamos a analizar. En este caso veis aquí la muestra, se tomó en un botecito y se llevó a análisis de difracción, en el cual dio que había una gran cantidad de yeso y de nitrato potásico, ¿vale? En función de la composición de las sales, si es nitratada, si es clorurada, si es sulfatada, carbonatada, nos podemos hacer una idea del origen de esa sal. Si procede de nitratos, o sea, si tiene origen animal, porque proviene de materia orgánica,
si procede de ascensos capilares, de cubiertas, ¿vale? Como ha pasado, como comentaba en este caso de aquí. Otro sistema de detección de las sales es realizar una cartografía de sales. Nosotros habitualmente hacemos las cartografías de sales, nos informan del origen de la sal, en parte, por tanto, del origen de la humedad, o sea, del agua, ¿no?, que ha llevado a esas sales, informan de los materiales a través de los cuales pasa o ha circulado el agua y también de dónde y cuánto conviene desalar, en caso de que desalemos. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque nos dan áreas de máxima concentración salina en un mapa. Sobre pintura mural, hemos realizado cartografías de sales, por supuesto, este es un ejemplo ya de hace una tira de años, de la capilla de aquí del Pilar, Regina Martinum, de Goya, donde podemos tomar datos, ¿ves?, con un conductivímetro, con una sonda adaptada y creada por nosotros, la cual toma medidas superficiales de la conductividad. Igual que hacíamos con un termómetro de contacto, pues tenemos nuestra sonda para cartografía de sales de contacto. En este caso, si en función del valor artístico, evidentemente, y si se va a restaurar a posteriori o ya está restaurado, podemos interponer papel Japón para que no haya ningún tipo de interferencia excesiva o metamos un producto que no debemos, ¿vale? Se puede hacer mediante gel o podemos hacerlo con otro tipo de apósitos. En este caso, llevamos a cabo la cartografía de sales, donde podemos ver que las zonas de colores más intensos, más vibrantes, son las zonas de máximos salinos. De esta manera, nosotros ya podemos intuir de dónde nos viene alguna fuente de humedad, pero también de si tengo que desalar o por qué se me cae este material, si tengo que desalar, dónde tengo que hacerlo. O si tengo que añadir un consolidante, ojo, porque los consolidantes o los hidrofugantes mezclados con áreas de sal nos puede dar bastantes problemas. Este es otro ejemplo. Esta foto corresponde a una cartografía en la misma zona que la cartografía de humedades que os he enseñado antes de la Catedral de Orense. Sobre policromía lo hicimos y nos da los picos salinos, nos da en la misma zona aproximada que nuestras humedades, ¿vale? O sea, están íntimamente relacionadas las sales y las humedades. Este es otro ejemplo de una cartografía de sales en un monumento. En ocasiones, en sí misma la cartografía nos podemos volver locos en pensar en un origen. Por eso realizamos otro tipo de cartografías para poder contrastar de dónde nos vienen esas sales. O Sigüenza, que a esta le habíamos realizado una termografía de infrarrojos, también llevamos a cabo una cartografía de sales y aquí sí que el foco de las sales está muy, muy claro, ¿no? Desde las zonas más bajas del zócalo, que también teníamos mayor cantidad de humedad, ascensos capilares, y luego este punto de aquí que es muy bruto, ¿vale? Bueno, eran cantidades de más de 10.000 microsiemens de conductividad. Esta zona de aquí es muy intensa, contrastando la información con todos los documentos que se nos habían entregado también para la elaboración de nuestros estudios. Se ve que hay una íntima relación en una grieta antigua que se generó cuando la guerra, entró una bomba allí y se generó una grieta enorme que durante años entiendo que debió de permitir la entrada de humedades a los retablos. ¿Por qué se concentra también en esta zona aquí, en concreto? La hornacina que hemos visto en una de las imágenes, hemos visto que saltaba toda la policromía e incluso todo el soporte y con veladuras. Pues es una zona donde hay una intensa ventilación, hay muchísima corriente y las sales van a esa zona a secar. La humedad y la sal. Allí se deposita y al final te pierdes todo el volumen. Cuando hablo de cartografía de sales, cartografía de humedades, demografía de infrarrojos, al final tienes que contrastar mucho las informaciones, ¿no?, que recibes. Porque esto es una cartografía de sales en la parte baja de la Universidad de
la fachada rica de Salamanca, donde vemos claramente que hay, a media altura de las puertas tenemos una concentración de sales muy bestia. Esa es su cartografía de humedades. Da la casualidad que las humedades las tenemos en la zona media sin contacto directo con el suelo. O sea, son unas humedades descolgadas. Estas humedades descolgadas que se relacionan con una gran cantidad de sales también descolgadas se debe a la propiedad de la higroscopicidad de la sal. La sal, cuando pasa cierta humedad, determinadas sales a determinadas humedades críticas, se disuelven. Entonces generan una humedad, ¿vale? Que es lo que nosotros percibimos entre estas dos cartografías. Que no quiere decir que sea una humedad activa, sino una humedad antigua que ha dejado tantísimas sales que con los cambios de humedad relativa del ambiente se disuelven. Aquí pongo un ejemplo de cómo relacionar las cartografías con el estado natural, el estado que vemos del bien. Vemos que hay una gran pérdida de materiales aquí, incluso con veladuras blancas que están relacionados, veis aquí, con una gran y alta concentración de sales, con una entrada o una acumulación de sales desde la zona de la linterna, que también tenemos con una entrada de humedad en este punto de aquí. Y luego que en esta zona tenemos sales también, las zonas de secado, concentración de sales y deterioro asociado a esas sales, y un flujo de humedad en esta zona de aquí, ¿vale? Humedad que a priori está activa. Esta humedad está activa y sin embargo no tenemos una gran cantidad de sales, pero sí que tenemos la humedad. Podemos medir las sales en profundidad. Este es un ejemplo que, bueno, como restauradores, que sois la mayoría, os podéis llevar la mano a la cabeza. Pero bueno, podemos medir de forma mucho menos invasiva las sales en profundidad. Sales y sus humedades en profundidad. Es importante, nos da mucho aporte, mucha información. Oye, hemos arreglado las cubiertas, seguimos teniendo aquí unas humedades y no entiendo de dónde me vienen. Si tenemos aquí unas sales en la superficie, ¿de dónde me vienen? ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso se abrió un sillar hasta 20 y tantos centímetros de profundidad y se tomaron muestras cada 4 o 5 centímetros aproximadamente. Tal cual salían los trozos, los fragmentos se analizaban. ¿Qué se hizo con este material? Con este material se estudió su humedad natural, lo tenemos aquí, este sería el fragmento más externo, más en contacto con el aire, ¿vale? Y el fragmento más interno. Entonces, analizamos su humedad natural. La humedad natural nos dio que había mucha humedad en la superficie, que iba disminuyendo, pero luego volvía a aumentar conforme nos íbamos hacia el interior del sillar. O sea, intramuro aumentaba la humedad de nuevo. Analizamos su humedad higroscópica, es decir, fluctuando la humedad ambiente de las muestras, ver si se modificaba su contenido en humedad. Es decir, ¿contiene sales? Si aumento la humedad, se me disuelven las sales y tengo más humedad. Ese era el objetivo, ver si teníamos sales en el interior o no. Entonces, esta humedad higroscópica nos informó de que la humedad superficial estaba ligada a sales higroscópicas también. Teníamos humedad en la superficie, pero también tenemos sales higroscópicas, ¿vale? Concentradas en la superficie. Eso sí, hacia el interior no. Hacia el interior no tenemos sales. Por tanto, ¿de dónde viene esta humedad? Pues viene de una fuente de humedad activa que viene desde el interior, ¿vale? Es un ejemplo de cómo podemos, si esta humedad hubiese salido alta, pues habríamos visto que tenemos sales en el interior, pero no es el caso. En este caso tenemos una humedad activa. Estudio de deterioros. Perdona, Laura, dime. te quedan 5 minutillos. 5 minutos solo. Bueno, en el estudio de la identificación de daños, pasaríamos a identificar los daños que tenemos en la superficie también e incluso más en profundidad, pasando también por el tipo de inspección visual, diferenciar su naturaleza y plasmarlo en cartografías. Inspección visual, vemos que tenemos una pérdida de sillares y una formación de alveolos muy grandes. Vemos que aquí el conjunto se pierde tanto la policromía como formación de grietas, deterioro de los sillares y pérdida de este soporte que llevaba baldosas cerámicas. Salta la pintura moderna, la policromía moderna, pero también vemos que hay una deformación, ¿vale?, del soporte, un abombamiento.
Y este es un modelo morfológico de deterioro del material en función del origen de su humedad, ¿vale? De su fuente. Si parte la humedad desde el ascenso capilar, desde la parte baja, como podemos ver, hay un modelo morfológico estándar que es arenización en la base, se van formando desplacaciones o descamaciones, después alveolos, tafones y después microalveolos. Este es un ejemplo de leyenda de cartografía alterológica. Tenemos las superficiales, alteraciones superficiales, y luego tenemos las estructurales, que estaréis bastante relacionados con ellos: desplacaciones, alveolizaciones, ampollas, alteraciones antrópicas y grietas. Este es un ejemplo para que, bueno, es un pequeño juego de a ver cómo identificamos lo que es una costra negra, si lo podéis identificar vosotros, ¿vale? Sería este caso de aquí. Una rubefacción sería cuando el material ha sido sometido a fuego, ¿vale? A altas temperaturas. Eflorescencias salinas, pátinas naranjas, que suelen ser naturales por oxidaciones, líquenes, colonización vegetal y zonas de lavado de escorrentía. En este caso, pues daños más estructurales como la desplacación o descamación en función del tamaño, alveolización o tafonis, cuando son los agujeritos un poquito más grandes, ampollas, las arenizaciones o pulverizaciones, según la naturaleza del sillar, del material, alteraciones antrópicas y grietas o fisuras, según su apertura. Podemos plasmarlo sobre cartografías alterológicas. En este caso, se han plasmado un poquito todo, tanto alteraciones, depósitos superficiales como alteraciones estructurales. Este tipo de cartografías yo sé que seguramente muchos de vosotros las podéis llevar a cabo, las realizáis, pero también hay que entenderlas, incluso ver que una cartografía nos puede ya dar un origen del deterioro. En este caso, nos dimos cuenta que casi todas las desplacaciones avanzaban hacia un lado, hacia un sentido. En este caso, tienes aquí todas las desplacaciones hacia mi izquierda, ¿no? Esto ya nos está indicando que hay un flujo de deterioro que viene del otro lado, del lado contrario. Y en este caso, algo similar. Las desplacaciones van hacia aquí, ¿vale? Cuando nuestro flujo de daño, nuestro daño viene desde este lado de aquí. Lo mismo sucederá con las grietas. La inclinación de las grietas nos va a dar información de hacia dónde bascula nuestra estructura. De los últimos puntos que quería hablaros es de la desalación, que una vez que tenemos la cartografía de sales, nos surge la necesidad de desalar. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo problemas que están generando pérdida de cohesión de nuestros materiales, de nuestros sillares, que pueden generar incluso pérdida de deterioro estructural. Se nos puede caer los sillares, romperse o caerse el monumento en sí. Este es el caso de la hornacina, que vemos que estamos perdiendo toda la policromía y la estructura. La desalación funciona a través de papetas, del estudio de las papetas, que nosotros analizamos en su día, y luego dependerá también de si el material lo podemos mover de su contexto o si tiene unas características de porosidad específicas. Nosotros ideamos el sistema del método Celurroca. ¿Cómo funcionan las papetas? Nosotros tenemos la aplicación de una papeta de celulosa y se han contrastado cómo funciona una papeta in situ con una papeta en un soporte que no interactúa con la papeta. Cuando aplicamos dos papetas en un soporte que es impermeable, como puede ser metacrilato en ese caso, vimos que la conductividad disminuía en la misma proporción que disminuía su humedad. Iba secando la oblea y al final, pues bueno, pierdes conductividad. Esa oblea aplicada a mano sobre un sustrato ya permeable, aplicamos dos materiales, dos obleas, vimos que cada oblea tenía un comportamiento distinto. También se perdía la conductividad con respecto al tiempo, pero además cada una tenía un comportamiento diferencial. La siguiente prueba fue una macropapeta de 1,5 m por 1,5 m, muy grande, y medíamos el comportamiento en su zona alta y su zona baja. Es decir, ya estábamos incluso metiendo una variable que es la de que puede cambiar las conductividades de una altura a otra, no hay más. Entonces vimos que sí que había un comportamiento más o menos similar, ¿vale? A cierto nivel de tiempo, entre los 5 y los 7 minutos de actuación de esa papeta, en la que había un máximo de extracción de conductividad, un máximo de conductividad. Eso significaba que la papeta estaba interactuando con el soporte y se transmitían esos flujos de conductividad, esas sales iban hacia la papeta en distintos
en distintos ciclos, pero su máximo radicaba entre los 5 y los 7 minutos. Si hay variables, ¿no?, inherentes a lo que hablábamos del contexto, si la pieza es individualizable, tú la vas a poder desalar tanto en superficie como de forma profunda en una inmersión. Si la pieza no es individualizable, en el caso de los monumentos que nos encontramos, pues podremos hacer una desalación superficial. Al final, siempre, de cualquier modo, la desalación va a ser mejor en una roca que tenga unos poros más grandes que en una microporosa, porque no tendremos tanto acceso. Con la desalación, para ejecutar la desalación, previamente hacemos una cartografía. Luego determinamos ese tiempo en el que es máximo el contacto soporte papeta que me transmite más sal. Aplicamos la papeta, la retiramos, volvemos a aplicar, dejamos secar y la retiramos. Estas aplicaciones a veces tienen que ser, se repiten bastante, porque no siempre extraemos toda la sal del monumento, entonces tenemos que repetirlas varias veces. Este es el método que utilizamos nosotros, que es el de proyección de la papeta, porque mantiene mejor contacto con la superficie. Laura, vamos a tener que ir vale, un poquito. No te preocupes. Ya está, simplemente que el método generaba una diferencia de contacto aplicado a mano que aplicada proyectada. Como podéis ver, la adherencia es muchísimo mayor, entonces el contacto entre los materiales es muchísimo mayor. Y este es un ejemplo, ya termino con esto, de una desalación que se hizo en la Catedral de Aseo. Se aplicaron la papeta y el resultado fue bastante evidente, ¿no? Se fue la mancha de humedad y en este caso, donde tenemos los ladrillos rojos más deteriorados, teníamos una mancha descolgada de humedad que estaba vinculada a las sales y al desalar esta mancha desapareció. Bueno, con este último punto, simplemente que la caracterización petrofísica es importante. Son ensayos que realizamos en laboratorio de cristalización de sales, de ladicidades, que son importantes que los entendáis o que los tengáis en cuenta de cara a elegir un material en vuestras restauraciones de reintegraciones volumétricas, bien sean morteros o bien sean sillares, que aguanten o resistan los procesos que van a vivir atmosféricos, heladicidades, sales, humedades y demás. Ya está. Con esto ya termino. Estos son los ensayos que solemos llevar a cabo, que os sonarán. Y ya está, y listo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas